Muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Leyton Peña, estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad para la Cátedra de Cultura Política. Mi tema escogido a lo largo de esta fase son las protestas sociales en Colombia. Dentro de la guía para este reto final se nos plantean una serie de preguntas, las cuales trataremos de, en lo posible, de resolver para que ello sea más fácil y que nos quede claro lo que hemos visto a lo largo de esta primera fase. La primera pregunta que se nos plantea es por qué considera que la temática escogida es pertinente. Cabe resaltar pues que a mí me gusta o siempre me ha gustado ese contexto social y político. Por ello, escogí la protesta social, porque es una forma en la cual los ciudadanos, campesinos, agricultores, comerciantes, conductores, en fin, eh, la mayoría de gremios de todo el país a veces protestan o a veces se hacen escuchar para que se les resuelvan algunas inquietudes o para que se les resuelvan algunos inconformismos por parte de los diferentes gremios. Por ello, escogí la protesta social. La segunda pregunta es cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia. Bueno, en cuanto a la protesta social, si vemos la gran mayoría de personas realizan en determinado momento protestas, ya sea pacífica, eh, bueno, de pronto a veces que se salen de control, pero en su gran mayoría pues las protestas son pacíficas y de aquí empiezan a surgir diferentes corrientes políticas y por ello es importante para la democracia. Cuando se realiza una verdadera protesta social sin el ánimo de generar violencia, ahí es cuando la participación ciudadana puede empezar a ser importante dentro de esa misma democracia en nuestro país, porque surgen líderes, porque surgen personas que son capaces de ir a hablar con argumentos frente a los líderes o los gobernantes en su momento. Otra pregunta es por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Bueno, cabe resaltar que las protestas sociales han marcado una historia en nuestro país y no ha sido algo superficial, sino que ha tocado un fondo a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la democracia y a lo largo de la cultura política en nuestro país. Por ello, no se puede tocar este tema tan superficialmente como otros, porque las protestas sociales en nuestro país han marcado cambios significativos para todas las personas, para todos los gremios. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, las protestas sociales se enmarcaron o se ubicaron geográficamente en lo que fueron los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, principalmente. Allí estas personas pues se supieron organizar y supieron cómo hacer la protesta social. Obviamente que hubo en su momento conflictos violentos
muerte de varios líderes sindicales, obreros, de diferentes gremios que pues los identificaban como los líderes y que por ello eran cabezas visibles, y por eso creo que en su momento se generaron estas olas de violencia. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, las protestas sociales se enmarcaron en diferentes años. En 1958, año en el cual se posesionó el primer presidente del Frente Nacional, los años del 46 al 57 se caracterizaron por una pérdida paulatina de libertades democráticas, acentuadas por el temor causado a las élites. En el año del 49, el cierre del Congreso. En 1949, con el otorgamiento de personería jurídica a la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC. En el año de 1948, tal vez para prevenir revueltas como la del 9 de abril, el Ejecutivo dictó decreto 2474 que obligaba a los empresarios a participar las utilidades con sus trabajadores y darles gratuitamente overoles y calzados. Bueno, estos son algunos acontecimientos que han marcado diferentes contextos de la historia en nuestro país, que obviamente han generado diferentes corrientes políticas para que nuestra democracia hoy por hoy sea pues lo que vivimos. Obviamente se viven protestas sociales, se vive conflicto a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, las protestas sociales afectaron principalmente al sector agropecuario. En nuestro país el sector agropecuario es uno de los sectores más golpeados, el sector obrero. Por ello, y cansado de que los empresarios o los grandes terratenientes manejen ese gran volumen de tierras o de empresas sin que haya un cambio notorio dentro de su salario, ello hace que se organicen y generen todo este tipo de corrientes o de protestas sociales en las cuales enmarcaron nuestro país y de las cuales se generaron diversos partidos políticos y hoy por hoy hacen parte de la democracia de nuestro país. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Si bien es cierto, uno diría, nada tiene que ver las protestas sociales con cultura política, pero a lo largo y ancho y con toda esta serie de acontecimientos, de violencia, de luchar por los derechos, de exigir mejores condiciones laborales, esto hace que se genere una serie de corriente política, de cultura política, y es ahí donde se entrelaza con nuestra cátedra, y por eso es importante, porque desde ahí, de todas estas corrientes de protestas sociales, se nacen líderes y crean diferentes corrientes o grupos políticos. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Bueno, este es un tema bastante complejo porque obviamente a la protesta social a veces se le incluyen olas de violencia,
que se toman o que prenden a candela diferentes monumentos o que hacen cierres de vía, bueno, diferentes cosas para hacerse sentir. Pero esto también eh, genera, genera democracia. No todas las protestas sociales son malas, no, desde luego que no, pero con ello hace que los gobernantes pongan atención y que se presten soluciones para los diferentes conflictos o situaciones adversas que viven diferentes eh, sectores de nuestro país, campesinos, agricultores, comerciantes, camioneros, bueno, diferentes. Eso hace que subsistan líderes y que para ello eh, esa democracia de nuestro país se mantenga, se escuchen las propuestas, se planteen soluciones y eso hace que haya una democracia real en nuestro país. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad dentro de la Cátedra de Cultura Política.